bien, una vez más, qué bueno verte. Bienvenidos todos a esta celebración. Y si es la primera vez que estás en un ambiente como estos, queremos que te sientas como en tu casa. Y si tienes cualquier pregunta, dudas, nos encantaría poder hablar después, contestar, ayudar de la mejor manera que podamos. Quiero comenzar mostrándoos una fotito. No sé si la tenemos, José. Creo que habéis visto a los 4 hombres. Si os podéis poner de pie, por favor. A ver. ¿Dónde están estos hombres? ¿Con los biberones? Vale. Y quizás dices, vale, y seguramente vas a conectar esto con la reflexión. No. Sencillamente, digo, tengo que mostrarla. Digo, estas cosas son inolvidables para que la veamos ahí. Si luego las quieres tener para compartirlas en redes sociales, con mucho gusto te las paso, ¿vale? Gratuitamente, luego las puedes tener. Ahí estábamos celebrando el hecho de que muy pronto, vienen 2 bebés. A ellos estamos, para los que no sabéis, nos estáis visitando, esperando mellizos que pueden hacer ya, bueno, en unas cuantas semanas, pero ya podría pasar en cualquier momento. Pero tenemos otros 2 niños. Vamos a hacer de 2 en 2, no, uno tiene 4, otro tiene 2, y el menor se llama Rafa. Algo que le gusta hacer muchas veces es estar en el sofá de nuestro salón y se pone a saltar en el sofá. Ya verás, el sofá está hecho polvo, está destrozado tanto que saltan ahí. Pero yo frecuentemente le digo, Rafa, no puedes saltar, no saltes, porque te puedes caer. Pero a Rafa le encanta subir y ¡Spiderman! Y salta. Y Superman, y estáis saltando, ¿no? Pero que mi papá le dice, y mamá también, no saltes, Rafa, no saltes, que te puedes caer. Pues un día estaba Rafa listo para un salto histórico, cuando de pronto se resbala y se cae. Naturalmente yo lo miro y digo, ¿sabes? ¿Te lo dije? No, claro que no. Como padre, ¿qué hice yo? Lo más Superman yo, ¿no? Y lo que pude para sostenerlo y de que no se lastimara, ¿no? Y yo pensaba que es interesante que lo mismo suele ocurrir entre nosotros y Dios. ¿Qué quiero decir? Porque yo no salgo en sofás. Que tenemos un Padre que nos ama y nos dice, no quieres hacer eso. No deberías vivir de esa manera. Mira cómo puedes vivir. Y yo el primero muchas veces estoy insistiendo hasta que muchas veces en mi vida me caigo y me lastimo y sufro las consecuencias de mi desobediencia. Pero ese Padre es tan extraordinario que corre y me abraza y me da una nueva oportunidad. Y sabes que esto no es algo que solo a mí me pasa, no es algo que solo a ti te pasa. Nos ha pasado desde que nacimos como seres humanos. En realidad la Biblia nos cuenta la historia de los primeros seres humanos y nos recuerda que desde el inicio ese Padre que nos ama nos dice cómo deberíamos de vivir, nos da sus mandamientos. Pero nosotros escogemos escuchar otras voces y seguir saltando y cayéndonos muchas veces. Pero ese Padre que nos ama sigue insistiendo en correr, abrazarnos y darnos nuevas oportunidades. Y lo vamos a ver en la vida del primer ser humano, de Adán. ¿Y por qué vamos a la vida de Adán? Porque no es solo de la vida de Adán que quiero hablarte esta tarde por unos cuantos minutos. Es de tu vida y es de la mía. Y además es que aquí en las celebraciones de C29 estamos viajando por los inicios, en esta serie que llamamos de Origen, en el primer libro de la Biblia, que es impresionante, por cierto, porque nos cuenta no solo algo que ha ocurrido en el pasado, pero nos habla del presente y del futuro de la humanidad, de tu vida y de la mía también. Y comenzamos, ¿sabes en cuál capítulo de Génesis? 1, bien, gracias a los que estáis poniendo atención. Donde vimos que
Antes de algo había alguien. Y hay diseño, hay planificación, hay un origen. Tienes un propósito. No eres y no soy un accidente. Y estuvimos 3 semanas en esos comienzos. Y luego seguimos para ver otras cosas de esa creación, como por ejemplo, que cuando Dios crea, Él nos da un trabajo, nos da vocación, nos da sueños que podemos abrazar en esta vida. Que además lo hace creándonos a su imagen y semejanza. Somos especiales. No hay ningún ser humano que valga más que otro. Puede ser el rey o el mendigo, todos merecemos el mismo respeto, tenemos el mismo valor, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de ese Dios. Y cuando te miro a ti o me miras a mí, vemos el reflejo del mismo Dios. Y seguimos avanzando, y hoy nos vamos, seguimos en el capítulo 2, vamos también al capítulo 3, porque después de esa creación, algo ocurre. Esos seres humanos saltan y saltan de una manera que no deberían haber saltado. Y se lastiman. Y todo cambia. Y somos parte de eso. Así que quiero invitarte a venir conmigo a leer unas palabras de Génesis 2. Porque ahí la Biblia nos cuenta lo siguiente. Que Dios crea al ser humano a su imagen y a su semejanza. Lo pone sobre un jardín, sobre ese lugar especial que Dios había creado para que el ser humano disfrutara de la presencia de Dios. Y dice las siguientes palabras a Adán, ese primer ser humano. Dios le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Quisiera destacar un par de cosas. Esta es la primera vez en toda la Biblia donde encontramos la palabra mandato o mandamiento o orden divina hacia los seres humanos. Y yo quisiera revisar contigo esta tarde los 3 diálogos que Dios tiene con Adán aquí en el inicio del jardín, donde por 3 veces veremos otra vez esa palabra, ese orden, ese mandamiento apareciendo. Porque Dios lo crea y pone a Adán para cuidar de ese jardín. Es muy interesante cuando estudias esa narrativa. Ves que utiliza el narrador varias palabras relacionadas a lo que luego sería el templo de Israel. Para darnos la idea de que ese primer jardín tenía casi un aire de un templo. Era un lugar sagrado, era un lugar especial, porque ahí Dios vivía con el ser humano. Y Dios le da un montón de oportunidades, le da un montón de maneras de explorar la vida y de disfrutar de su Creador. Pero le dice una cosa: no debes de comer de ese árbol que tiene un fruto. Y vienes y miras la manzana y decimos muchas veces que es manzana, pero la verdad es que no sabemos si era una manzana, era un fruto, dice la Biblia, pero para ilustrarlo haremos una manzana. Y Dios dice, lo que Dios quería cortarles el rollo, decir, tú no puedes comer nada, no puedes hacer nada, como muchas veces algunos tenemos esa imagen de Dios, como un ser que te dice esto no, esto no, esto no. No, Dios dice un montón de cosas que sí, pero solo esto. De este fruto no es bueno que comas. Aquí y no. Y Dios da a Adán un mandamiento y le da un orden en ese primer diálogo que tenemos. Es interesante que no solo a Adán Dios da mandamientos, pero a ti y a mí. Sabes que este Creador nos habla y Él nos dice cómo quiere que vivamos. Y es muchas veces común que pensemos que Dios nos dice cómo quiere que vivamos, porque al final Dios se va a beneficiar de mi manera de vivir. O sea, si yo hago lo que Dios quiere, entonces Dios, lo que tenemos que recordar es que Dios sigue siendo Dios. Y cuando Dios le dice a Adán, no hagas esto, lo que Dios está haciendo es reflejar su bondad y decirle, si quieres abrazar la vida, vivirla de la mejor manera posible, ser todo lo que puedes ser como ser humano, como hombre, como mujer, explorando toda la potencialidad que yo he puesto en el ser humano, vive de esa manera. Es un reflejo de ese amor divino. Vive de esa forma. Yo quisiera recordarnos que ese Dios sigue hablándonos. Y su palabra ha sido inspirada y registrada en la Biblia, donde encontramos cómo Dios desea
que vivamos. Yo quisiera hacer un paréntesis y animarte a ti y a mí, que pudieras encontrar en la Biblia cada día, no solo cuando nos reunamos o en algunas celebraciones, que es claro que sí muy importante, pero tú, día a día, pudieras estudiar, leer, conocer lo que Dios te habla a ti y me habla a mí, en esa carta de amor divina, diciéndonos quién es y cómo quiere que vivamos, porque es lo mejor para nosotros. No sé cómo vaya eso en tu vida, pero quiero animarte a que tomes un tiempo cada día. Estamos en el inicio también de un nuevo año, que tengas el hábito de estar con la palabra. Si no tienes una Biblia, puedas llevarte una de las que tenemos sobre las mesitas que están para ser regaladas para los que no tenéis una. Si no, también si te gusta, por ejemplo, utilizar una aplicación que se llama Biblia, tienes ahí un montón de traducciones, planes de lectura. Te animo a que la descargues y puedas tener el hábito de cada día escuchar, leer, conocer qué me dice Dios y cómo quiere Dios que viva y quién es Dios y quién soy yo. Y ese Dios, por tanto, habla con Adán. Sin embargo, la narrativa sigue diciéndonos lo siguiente, que después de escuchar la voz de Dios, Dios también crea la mujer. Y ellos están juntos, están en ese jardín y están disfrutando de la presencia de Dios. Pero aparece otro personaje en la historia, descrito en la narrativa de Génesis capítulo 3 como una serpiente. Más adelante en la Biblia sabemos que es una representación del propio mal, del diablo, que distorsiona las palabras de Dios y le dice a Adán y a Eva: es cierto que Dios os ha dicho que no podéis hacer. Y dice lo que Dios no les había dicho. Dios les había dicho: no podéis comer de este árbol. Y el mal, el mismo diablo, distorsiona las palabras de Dios, porque siempre lo que va a querer hacer en nuestras vidas, para confundirles y para hacerles dudar de la misma presencia, del mismo carácter de quien Dios es. A tal punto de que Adán y Eva escogen escuchar otra voz, que no era la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Comen del fruto. Y lo que ocurre en ese momento no es que solo comen del fruto. Lo que ocurre en ese momento es que antes habían dudado de que realmente Dios era bueno y de que realmente Dios me dice que viva de esta o de otra manera, porque me ama y tiene lo mejor para mí. Así que el primer acto de desobediencia humana no fue el comer el fruto, fue dudar y cuestionar quién Dios es. Y en ese momento Dios tiene un segundo diálogo con Adán, que vamos a volver a eso después, pero como resultado de esa desobediencia, Dios tiene otro diálogo con Adán, tiene un juicio sobre Adán y le dice las siguientes palabras. Y solo también otra cosa que quiero comentar, cuando vuelvas a leer, si te interesa y te animo que lo hagas, esta narrativa, verás que podemos mirarla de diferentes perspectivas. Y esta tarde estoy enfocando en los diálogos que Dios tiene con Adán, porque creo que es uno de los énfasis de esta historia. Y porque cuando hablo de Adán no estoy hablando solo de un hombre, pero estoy hablando de un representante también de toda la humanidad. Y Dios le dice lo siguiente a Adán. Mira ese segundo diálogo que encontramos. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y a alguno ya dice: ¿ves como nunca? ¿Ves como no podemos hacerle caso? No es eso lo que está diciendo, ¿vale? Los maridos: sabía que tenía razón, dame este versículo, lo voy a poner en la pared de la cocina, ¿no? Y mira, esta traducción dice: le hiciste caso a tu mujer. Esa palabra en el original puede ser también traducida como obedeciste. Es una palabra muy fuerte. Es obedeciste a tu mujer. Es una palabra que está haciendo un contraste, una comparación con el mandamiento divino. Lo que Dios está diciendo es: yo te dije algo y tú escuchaste a otra persona. Y está comparando directamente sus mandamientos con la obediencia de Adán. Y ves lo que dice: y comiste del árbol del que te prohibí comer. Maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Le hiciste caso a tu mujer y no a mí. Lo que está diciendo Dios en este momento es: después de que yo te di un mandamiento, ahora te recuerdo que lo hice, pero lo que ha pasado es lo siguiente, Adán. Escogiste escuchar a otra voz
y no la mía. Y por eso vas a experimentar todo lo que vas a experimentar de separación, de juicio y de dificultad, porque tú has escogido seguir a otra voz que no ha sido mi voz. Y si volvemos un poquito a la película, encontramos el segundo momento, el tercer diálogo más bien que Dios tiene con Adán, que ocurre antes, que es precisamente en ese momento de la desobediencia, cuando comen de ese fruto. Dios dice lo siguiente: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué dice Dios dónde estás? Porque inmediatamente después de comer del fruto que no debería de haber comido, haber cuestionado la misma realidad de quién Dios es, Adán y Eva se esconden, porque de pronto experimentan algunas consecuencias. Se esconden de su Creador. Por primera vez en su historia estaban separados y tenían vergüenza y miedo y separación de su Creador, y se esconden. Y el mismo Dios se acerca y dice, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. Siguiente por favor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Lo que yo te prohibí, por tercera vez hay una palabra que aparece en énfasis en esta historia. Lo que Dios dice que tenéis que hacer. 3 veces Dios habla con Adán en el jardín. 3 veces Dios utiliza lo que yo te digo, mi mandamiento para ti, mi voz en tu vida. Lo que hace Dios es luego comparar con el contraste y con la desobediencia. Y decir, ¿a quién has escuchado, Adán? No me escuchaste a mí, escuchaste a otra voz. Fuiste por otro camino. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Es muy interesante que la misma Biblia nos dice que en ese momento sienten vergüenza. Lo sentían antes. Había una perfecta armonía, conexión. Estaban no solo con Dios, pero uno con el otro, hablando, viviendo como podían vivir, y no había ningún tipo de vergüenza. Pero al desobedecer a Dios, esa vergüenza entra en sus vidas. Y sienten vergüenza de Dios y uno con el otro. Y luego dice la Biblia también que tuvieron miedo de su Creador. Hemos hecho algo que no debemos hacer. Y hay un miedo que penetra sus almas por primera vez en su vida. Y hay también separación. No solo de Dios, pero uno del otro. Esa separación causa la culpa a otros también. Porque ves a Adán, cuando Dios le habla y Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Y qué dice Adán luego? La mujer que tú me diste. Es interesante que, aunque popularmente siempre vemos a Eva como quien comió del fruto en primer lugar, y es cierto que lo hizo, lo que dice Dios es, yo hablé contigo, yo te di un mandamiento a ti, tú eres responsable. Y cuando Dios habla con Adán, no habla con Eva primero. Es muy interesante lo que hace el autor bíblico. Dios habla con Adán, Eva y Adán desobedecen, pero Dios vuelve con Adán y dice, yo hablé contigo. Tú le escuchaste a ella, pero habíamos hablado. Y lo que muestra Dios es, no solo te doy mis mandamientos, pero tú eres responsable. Y ahora tú eres culpable. Asume la responsabilidad de lo que has hecho. Y lo que hace Adán es, culpable no soy. Es que la mujer, ella, y además que tú me diste, a ti se te ocurrió crear la mujer. Tú me la diste. Y ves que Adán pone la culpa en otras personas y no asume, no abraza su propia culpa delante de su Creador. 3 diálogos, 3 momentos, 3 énfasis. Dios dice, Dios dice, Dios dice, esto debes hacer, esto debes hacer y esto debes hacer. Por amor y por amor. Y el ser humano escucha a otra voz, no asume la culpa, se frustra, se lastima y ahora vive en separación, en miedo, en vergüenza por su propia decisión. ¿Te has sentido en algún momento de tu vida en esta situación? Los miedos
la alienación, la separación, la frustración, la vergüenza, las crisis de identidad, la inclinación al suicidio, la falta de significado, todo lo que tú y yo vivimos y sufrimos, al final, de acuerdo a la Biblia, tiene un origen. Y es nuestra decisión de escuchar otras voces para dirigir y para determinar nuestras vidas, que no son las voces de nuestro Creador. Porque yo lo hago siempre, no sé tú. ¿Sabes? Dios me dice, Elder, yo te amo. ¿Sabes qué me pasa? Yo a veces escucho mi propia voz, me comparo con otras personas, me veo inseguro y digo, yo nunca puedo hacerlo bien, otra vez. No sé, no creo que... Y dudo del amor que quizás Dios pueda tener por mí. Esta semana sí que lo hice bien. Esta semana sí que hablé con Dios frecuentemente, estuve ahí en la reunión de la iglesia. Entonces Dios me ama, ¿no? Y dejo que mi voz determine quién soy. Y Dios me dice, mira, yo te amo tanto, que aunque sea difícil para ti, quiero que ofrezcas perdón, reconciliación y extendas eso que para ti es tan difícil, pero va a traer sanidad para tu corazón y para el corazón de otras personas. ¿Qué hago yo? Perdonarlo, mira lo que me han dicho. No puedo. Escucho mi voz, escucho la voz de un amigo y dice, mira tío, lo que te han dicho, ¿qué? ¿Tú perdonar? Quizás dirijo y determino mi vida por otras voces. Dios me dice, mira, yo te amo tanto. Tu sexualidad es algo tan santo, tan especial. Yo mismo he creado que quiero que la vivas, la explores, la disfrutes de esta manera. ¿Qué podemos hacer? Vamos a vivir como de cultura a mí, como a mí se me da la gana y me inclino por hacerlo. Y escucho mi voz y escucho la voz de la cultura y no la vivo como Dios me dice que la viva. Y yo sé que el próximo mes quizá ya no tendré trabajo. La cosa se va a poner fea. ¿Qué hago yo? Pues me preocupo, tengo mucha ansiedad, a veces ni siquiera puedo dormir y dudo de que pueda haber una provisión para el mes siguiente. Cuando Dios me dice, no te preocupes por el día de mañana. No es que no diga no planifiques, pero basta cada día su propio mal. Confía en mi soberanía, tu vida está en mis manos. Pero al no escucharlo, vivo frustración, vivo esa ansiedad, vivo esa duda. Dios me dice, mira, vive con integridad, sé transparente, no ocultes nada. Esto es bueno para ti, es bueno para las otras personas y es bueno para nuestra sociedad. Pero quizás ahí en la oficina, en el ambiente de trabajo, nos presionan a esa mentira o a decir que los números son estos cuando son otros, a decir que no estamos cuando sí estamos, y lo hacemos. Porque al final me importa más la opinión de otras personas que la opinión de Dios. Porque escucho otras voces y no la voz de Dios. Y quizás tengo problemas de dificultad muy seria en una relación familiar con un amigo. Lo que Dios me dice es que yo ame a otra persona de tal manera que yo quiero ser amado también. Y extienda a esa persona el bien y la bondad que yo quisiera recibir. Pero por ser competitivo y tener algunas comparaciones en mi ambiente de trabajo, en la universidad, o por algo que me hayan hecho, o por críticas que me han extendido, yo la verdad, lo que deseo y a veces hago, nadie lo ve, pero es desear el mal a esa persona. Es que no le vaya tan bien. Es que no le den a ella esa promoción. Es que ella no pase esos exámenes. Si encuentro en mi corazón esos deseos que digo, ¿es lo que Dios quiere de mí? ¿O estoy yo escuchando mi voz o la voz de mi cultura? Y estoy recibiendo quizás un sueldo guay y algo de dinero, o he tenido oportunidades y las cosas me van bien y estoy consiguiendo esa carrera, ese otro grado y esa promoción, o las cosas van como yo soñaba. Y de pronto percibo que los demás me importan muy poco. Y Dios me dice, mira, te quiero dar más,
para que tú puedas dar más. Recuerda que la vida es mayor que tú mismo. Es mayor que tu propia casa, es mayor que tu siguiente móvil, es mayor que esta promoción o el grado. Estás aquí para ser un instrumento de cambio en la sociedad, en la nación, en el continente y en el mundo. Piensa en los demás, vive para impactar y para servir a los demás. Pero quizás estoy nadando en esa corriente y en ese mercado laboral, universitario, o en mí mismo que de pronto me veo haciendo todo lo que hago por mi propio bien, o el bien de mi familia, o para conquistar lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, y no me importa casi nada con las demás personas, con el sufrimiento ajeno, aquí en Granada o en otro lugar del mundo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? En vez de escuchar la voz de Dios, escucho mi propia voz, o la voz de mi cultura, y sigo en esa dirección. Podría darte otros 1000 ejemplos. Deseo que puedas aplicar esto en tu vida y yo en la mía. El hecho es que tenemos un Creador que nos ama. Te ama a ti, a mí. Nos ama. Y habla. Y expresa su voluntad. Y te dice, no hagas esto. No por cortarnos el rollo, sino porque es lo mejor para tu vida. Ahora, el no hacer muchas veces va a costar. Reputación puede costar recursos, puede costar aprobación, puede costar el mismo trabajo, pero es la voz de Dios que nos dice, como dijo Adán, vive de esta manera. Y tú y yo viviremos cada día las posibilidades de escuchar la voz de Dios, o nuestra voz, o voz de otras personas. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Quién dirige mi vida? ¿Quién determina mi camino, mis decisiones, la manera como uso mi dinero, cómo vivo mi identidad, o mi sexualidad, o mis planes, o con mi familia, o mis relaciones? ¿Qué pasaría si dijéramos, Dios, yo sé que me cuesta tanto escuchar tu voz, pero quiero decirte sí? Y la cuestión no es solo la obediencia, es un paso atrás. Es decirte, yo confío que realmente tú tienes lo mejor para mí. Ahora, tú y yo no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. Y es impresionante que cuando todo esto que hemos leído pasa, Génesis 3 nos dice lo siguiente. Dios hablando a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella, los que vienen después. Y su simiente te aplastará la cabeza. ¿De qué se trata? Es la primera vez en toda la Biblia y en la historia donde Dios ya muestra lo que Él haría por la humanidad. Y Dios dice que la simiente de la mujer, en otras palabras, alguien que nacería de una mujer, aplastaría la cabeza de esa serpiente, aplastaría la cabeza del propio diablo, del mal, vencería al mal. Y está hablando de Jesús, el propio Dios, que después de muchos años vino a este mundo, vivió de manera perfecta, murió en la cruz, en nuestro lugar, y resucitó. Y en su poder y en su vida podemos vivir y escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Y es impresionante que en el primer momento de desobediencia de la humanidad, Dios ya dice lo que va a hacer. Esta es mi misión de rescate, de salvación. No es que todo lo que ocurre aquí le sorprende a Dios. Dice, el ser humano que he creado no me ha escuchado. ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo ya sabía. La gracia de Dios precede, viene antes de su misma creación. Y tanto es así que cuando Adán escoge escuchar a Eva y no a Dios, lo que ocurre es muy interesante. Lo acabamos de leer. Dios se acerca al jardín. ¿Ves que no es Adán el que va por Dios? Dios se acerca. Y encuentra a ese Adán, por supuesto que Dios sabía dónde estaba, entre los árboles, escondido en su vergüenza, en su separación, en sus miedos, y le dice, Adán, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba Adán. ¿Por qué me hace esta pregunta? ¿Dónde estás? Y luego, ¿has comido del fruto que yo te dije que no comieras? Es el Dios creador
entabla una conversación, se acerca y habla con el ser humano nuevamente. Y muestra ese amor, esa intencionalidad, esa gracia divina. Te has caído del sofá, voy a por ti otra vez. Y esta tarde, antes de terminar, yo quisiera invitarte, a ti y a mí, a que escucháramos también nosotros esta pregunta. La misma pregunta que Dios le hizo a Adán, nos la hace a nosotros. La pregunta es esa. Es muy sencilla, pero muy profunda. José, Valeria, Sonia, ¿dónde estás? Yo muchas veces escojo no escuchar su voz. Y en áreas de mi vida estoy escondido entre los árboles de la vergüenza, de la culpa, del miedo, de mi manera de ser. Y ese Dios que me ama viene a por mí otra vez y dice, Edgar, ¿dónde estás? Sal de esos árboles. Escucha otra vez mi voz. O escucha por primera vez mi voz. Que te dice qué y cómo debes vivir. Que te invita a una relación personal conmigo. Sal de esos árboles. No salgas con miedo, no salgas con vergüenza. Te llamo nuevamente a que me encuentres. A que confíes de verdad que yo te amo. Tengo lo mejor para ti. Y todo lo que de mí sale, sale de mi bondad, de mi amor. Tengo lo mejor para ti. Aunque parezca que te costará más, que te dolerá más, que será imposible, abraza mi voluntad, abraza mi vida, abraza lo que yo te digo. Y yo te ayudaré a vivir de esa manera, porque yo tengo lo mejor para ti. Pero si te caes del sofá, estaré ahí para abrazarte, para levantarte y para otra vez preguntarte, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te lo pregunto yo, nos lo pregunta Dios. Más allá, si escucháramos su voz, dijéramos, Dios, aquí estoy. Cambia, transforma y ayúdame a obedecerte. Porque tú me convences que de verdad tú eres digno de toda mi confianza. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en su palabra. Él tiene lo mejor. Y Él nos seguirá insistiendo y preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?